Hola hermanos, buenas noches. Ya estamos terminando con la clase de teología que estamos viendo sobre el ser de Dios, la providencia. Si se acuerdan, arrancamos la clase pasada, es el último tema, y hoy vamos a ver cortito elementos de la providencia. Habíamos definido la providencia como la provisión que Dios hace para los fines de su gobierno y para la preservación de todas sus criaturas. Así que en base a eso pasamos a dividirla en 3 partes y vamos a estudiar una por una en estas 3 clases que siguen. Así que van a ser clases breves pero intensas en este sentido. Vamos a orar entonces para comenzar. Papá, muchas gracias por estar con nosotros. Te pedimos que nos acompañes en este estudio, que podamos entender y comprender lo que vos querés decirnos. Bendecía a todos aquellos que están viendo esto y que tu sabiduría nos pueda llenar para que día a día podamos hacer tu voluntad de una manera mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, los elementos de la providencia que nos toca hoy son 3, como les adelanté hace un ratito: preservación, cooperación y gobierno. Vamos a dividirlo en 3 clases cada una y las vamos a ver por separadito. Vamos a ver otra definición, o más que nada una forma de explicar, una explicación de estos 3 elementos, de por qué creemos que forman la providencia. Dice así: la preservación tiene que ver con el ser de las cosas, la cooperación con las acciones de esas cosas, y el gobierno con el cumplimiento de los propósitos divinos. Entonces, la preservación la podemos definir como una obra continua de Dios por medio de la cual Él mantiene las cosas que creó, juntamente con las propiedades que Dios mismo dotó a esas cosas. Una de las cosas que hace la providencia es preservar esa obra que el Señor creó. Vamos a ver si podemos entender una concepción adecuada de esta preservación divina, porque si nos podemos a pensar y a charlar sobre cómo Dios preserva todas las cosas, pueden salir varias ideas. Así que vamos a ver que hay gente que entiende la preservación como una doctrina negativa, o también algunos creen que la creación sigue sucediendo, que no se terminó como dice la Biblia, sino que el Señor sigue creando. Entonces, para sacar esas ideas, vamos a ver que no es ni lo uno ni lo otro. La primera, con respecto a la doctrina negativa, es porque hay muchos que sostienen que Dios ha dotado a la creación de propiedades y leyes que no varían, a fin de que la creación que Él hizo funcionase por sí misma, sin necesidad de sostén, sin necesidad de dirección externa. O sea que quiere decir que no requiere que Dios se comprometa a estar, a no destruirla, a conservarla. No necesita la creación de Dios para sostenerse. Esto claramente no es así. Respondemos que la criatura jamás puede sostenerse por sí misma. La creación debe ser sostenida a cada momento por el omnipotente poder del Creador, de Dios mismo. Entonces, no es algo que la preservación no exista, sino que creemos y entendemos que Dios constantemente está guardando y preservando todo. En cuanto a lo de creación constante, esta segunda hipótesis da un énfasis más panteísta, diciendo que las criaturas o las causas secundarias tienen que concebirse desprovistas de real o continua existencia, pero recibiéndola en cada momento por emanación de aquel misterio absoluto que se encuentra en el fondo, en secreto de todas estas cosas. Esta segunda, de la creación constante, habla que es un enfoque más panteísta, es un enfoque que lo piensan aquellos que creen que hay muchos dioses, y es que cada cosa, según lo que sea cada creación, depende todavía del Dios tal que día a día está emanando poder para que funcione tal o cual objeto. Qué sé yo, el dios del sol, el dios de la lluvia todavía trabaja día a día para que crear lluvia, crear luz de sol.
y hacer crecer las plantas, el Dios de la tierra. Es como esa creencia de que constantemente hay un trabajo de creación de un Dios detrás de todo eso. También no admitimos esto como que sucede así, de esta manera, que Dios constantemente está creando todo para ir cubriendo las necesidades día a día de esta tierra, de su creación. Pero es una forma de verlo de aquellos que creen que todo es Dios, más panteísta, muchos dioses. La doctrina de la preservación, tal como las encontramos en las Escrituras, sostiene que todas las sustancias creadas, sean espirituales o materiales, poseen una existencia real y permanente, distinta de la existencia de Dios, siendo sus propios recursos que Dios le dio lo suficientemente capaces como para llevar a cabo la actividad por la que Dios lo creó. Entonces, no es que la creación es parte de un Dios y se sigue produciendo como si fuera Él, sino que sí dependen de Él, pero tienen la capacidad para seguir funcionando porque Él se las dio en una creación en un momento definido. Eso es lo que entendemos nosotros en la Biblia. Entendemos que sigue existiendo un ejercicio positivo y continuado del poder de Dios, del poder divino, pero ese poder de Dios es aplicado para sostener las cosas, no para que funcionen. Dios tiene buena voluntad para preservar toda su creación. Eso es parte de la providencia, preservar, como veíamos el título de este elemento, pero no es una creación constante. Se puede decir que sí, es la misma voluntad que Él tuvo al crearlo, es la misma voluntad que Él tiene al preservarlo, pero no es la misma acción llevada a cabo. No forma parte de Dios constante todo esto, pero sí depende constantemente de Él. Esta lista de versículos, y si bien hay muchos más, son todos aquellos versículos que nos hablan de esto. Nos hablan de que la naturaleza precisa de esta obra de preservación del Señor para sostener todas las cosas, tanto como para conservarse como tal y como así para llevar a cabo para la función para la que fueron creados. Por ahí las plantas es un ejemplo que nos podemos imaginar más fácil, ¿no? Si Dios las preserva, por eso existen como tal, y también Dios en su preservación permite que ellas, con su capacidad dada por Dios, hagan las funciones que las plantas tienen que hacer. Es tan necesario que Dios esté preservando eso en su buena voluntad, decidir que eso siga funcionando, como es tan verdad que ellas tienen la capacidad dada por Dios de funcionar por sí mismas, en el caso de las plantas, y así podemos ver en toda la creación en general. Espero que no se esté complicando mucho, pero siempre la teología se pone un poquito rebuscada. Y estos versículos que les puse ahí son como unas bases para esta doctrina de la preservación. Vamos a leer solo unas pocas, pero como siempre nos apoyamos lo más que podemos en la palabra y entendemos que en estos pasajes se explica claramente este elemento de la preservación. Vamos a leer unos cuantos, como les dije. Nehemías 9:6 dice: Tú solo, Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y dice: y tú vivificarás todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Colosenses 1:17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y vamos a leer, para terminar, Hebreos 1:3: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y así hay muchos versículos más que los anoté ahí y otros que no anoté, pero vemos cómo la Biblia expresa esta doctrina de que Dios, en su buena voluntad, preserva, con su providencia, preserva todas las cosas en nuestra vida. También hay muchos pasajes que hablan del Señor como el que preserva a su pueblo. Génesis 28:15 dice: He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Es muy preciso como el Señor aún a nosotros tiene esa preservación, esa providencia de que nos da tiempo, recursos, salud, muchas cosas para que nosotros llevemos a cabo la voluntad que Él quiere. La idea de la preservación divina está muy relacionada con la doctrina de la soberanía de Dios. La soberanía puede concebirse solamente como absoluta,
pero no lo sería si existiera o ocurriera cosa alguna fuera de la voluntad de Dios. La soberanía se sostiene sobre la condición de que el universo y todo lo que hay, inclusive los seres, los creados y sus acciones, dependen absolutamente de Dios. Quería cerrar con esto porque me parece que esta es la aseveración que nos ayuda a entender un poco todo. ¿Por qué creemos que Dios creó, nos dotó de capacidad a toda su creación para funcionar normalmente? No se fue, sino que nos tiene que sostener porque Él es soberano y todo depende de Él. Su soberanía es absoluta y no hay nada que tenga vida ni funciones fuera si Él no estuviera involucrado con su buena voluntad de preservación. La reflexión rápida que se nos puede ocurrir: Dios te ama tanto, Dios tiene muy buena voluntad para con vos. Tiene una voluntad de preservarte, aunque a veces nos sintamos por ahí deteriorados en salud, mental, espiritual, cansados de alguna manera. Dios tiene una buena voluntad de que te preservó hasta el día de hoy, te va a seguir preservando para que puedas cumplir los objetivos que Él tiene para tu vida. Así que esto te pueda servir de aliento, que te puedas aferrar a que Dios tiene buena voluntad para con cada uno de nosotros, para con su iglesia, y que podamos seguir dando de nuestra vida al Señor y que Él pueda seguir utilizándonos y nosotros seguir sirviéndoles. Así que Dios te bendiga, hermanos, que tengan una buena noche y nos escuchamos en la próxima clase con el otro elemento de la providencia de Dios. Bendiciones.